En la vasta oscuridad entre las estrellas, donde ni la luz ni la esperanza pueden penetrar, existen entidades que anteceden al tiempo, a la materia y al pensamiento. Criaturas que no fueron creadas, sino que surgieron como una condición necesaria del universo mismo. Horrores de una dimensión incomprensible, cuyo simple conocimiento es capaz de arrastrar al alma humana a una demencia irreversible. Uno de esos seres es Ghatanothoa, el primero de los hijos de Cthulhu, el señor del volcán. La imagen que destruye, el momificador viviente, una entidad tan terrorífica, tan letal en su naturaleza esencial, que los sabios de la prehistoria prefirieron sepultarlo bajo lava y sellarlo por milenios, antes que permitir que su presencia contaminara la realidad. Para hablar de Ghatanothoa, debemos despojarnos de toda noción convencional de monstruo, de dios o demonio. Ghatanothoa no es un ser maligno, ni cruel, ni consciente en términos humanos. No tiene motivaciones comprensibles, no busca dominar ni destruir como lo haría un villano mitológico. Simplemente es, y ese ser suyo es suficiente para aniquilar la voluntad, la libertad, la carne, el tiempo. Ghatanothoa es descrito como el primogénito de Cthulhu, aunque la naturaleza de esa paternidad es simbólica y cósmica, no biológica. Cthulhu mismo es una entidad que representa la insignificancia del ser humano frente al universo. Un ser dormido en las profundidades del océano que proyecta sueños corruptores a través del tiempo. Pero si Cthulhu duerme en el mar y se comunica mediante la locura, Ghatanothoa, su hijo, fue destinado a caminar sobre la tierra, a permanecer sellado en sus entrañas, enterrado en lo profundo de una montaña ígnea, como un corazón palpitante de horror inmóvil. Mientras otros hijos de Cthulhu, como Itokta o Thoth-Omog, permanecen sumergidos en océanos o planos alternos, Ghatanothoa está atrapado bajo la superficie terrestre, pero su influencia es activa, latente, diseminada en artefactos, textos, imágenes y símbolos. No necesita salir. Su presencia se filtra por grietas espirituales, por sueños, por errores humanos, por la temeridad del conocimiento mal utilizado. Antes de que existieran las civilizaciones que hoy estudiamos en museos y ruinas, existió Mu, un continente que según los mitos surgía donde hoy se extienden los vastos océanos del Pacífico. Allí floreció una civilización cuya ciencia, religión y magia estaban mezcladas sin distinción. Una sociedad que alcanzó su cenit mientras Europa no era más que una jungla primitiva. Fue en Mu donde los primeros sacerdotes descubrieron a Ghatanothoa, o más bien fueron descubiertos por él, porque su llegada no fue intencionada. Fue traído desde el espacio profundo, depositado allí por entidades más antiguas, posiblemente los antiguos o los dioses exteriores, para permanecer sellado, vigilado, encerrado. Pero el ser humano, incluso el más sabio, no puede resistirse a lo prohibido. Pronto Ghatanothoa fue adorado como una deidad. Se construyeron templos, criptas, santuarios subterráneos. La imagen del dios fue tallada, pintada, esculpida, y el horror se propagó, porque su poder no requería presencia física. Quienes veían su imagen, incluso en arte o símbolo, eran transformados, momificados vivos. La carne se endurecía, los músculos se secaban, los ojos quedaban abiertos, fijos, eternos. Pero la mente, horriblemente, seguía consciente. Este fenómeno no fue una metáfora, fue literal. El culto enfrentado con la evidencia de que incluso sus sacerdotes podían ser condenados por error, terminó por sellar a Ghatanothoa bajo un volcán sagrado, utilizando rituales cuya potencia no ha podido ser replicada hasta hoy. Se enterraron todos los textos que hablaban de él, se destruyeron esculturas, grabados, palabras. Pero la memoria de los dioses no puede extinguirse. En Más allá de los eones, Richard H. Johnson, doctor en filosofía y conservador del Museo Arqueológico Cabot de Boston, dice de él: podría describirlo como algo gigantesco, tentacular, proboscidio, con ojos de cefalópodo, amorfo, flexible, medio escamoso, medio arrugado. Puaj. Pero nada de lo que diga puede siquiera acercarse al terrible, impío, inhumano, galáctico horror, repugnancia y maldad inefable de aquella criatura prohibida surgida del caos negro y la noche infinita.
La única palabra para describir a Gata no Toa es horrible. De hecho, es tan pavoroso que causa una petrificación instantánea ante el que lo ve, ya sea directamente o en una imagen. La única forma de conocer su aspecto sin padecer este destino es mediante una imagen que haya sufrido una distorsión considerable, y aún así esto no evitaría que causase la locura del que la contemple. El poder de Gata no Toa no está en sus tentáculos, su tamaño o su rugido, está en su representación, una imagen, un dibujo, una escultura, incluso una idea mental. Este detalle lo convierte en una de las entidades más peligrosas de todo el ciclo de los mitos de Cthulhu. Mientras otros primigenios requieren presencia física, invocación ritual o alineaciones cósmicas, Gata no Toa destruye desde la mente misma. Si lo ves, estás perdido. No hay defensa posible, no hay conjuro, no hay ceguera que te salve, porque a menudo el daño ocurre antes de comprender lo que estás viendo. Y peor aún, no mueres. Te transformas en algo que no vive, pero que siente, que no envejece, pero que recuerda. Una eternidad sin voz, sin tacto, sin sueño. Una cárcel sin muros, donde el carcelero es tu propia mente. El único intento registrado de enfrentar a Gata no Toa directamente fue llevado a cabo por Tillog, un sacerdote filósofo de Mu que creía en la supremacía del conocimiento y la razón. Acompañado por un pergamino sagrado que lo protegería de los efectos del dios, Tillog descendió a la cripta. Pero fue traicionado. El pergamino fue reemplazado por una falsificación. Tillog se enfrentó a la imagen del dios sin defensa alguna, y fue momificado al instante. Miles de años después, su cuerpo fue encontrado en una cámara sellada y llevado a un museo. Pero lo más aterrador no era su aspecto. Era el hecho de que al examinarlo, los científicos descubrieron que los órganos internos estaban aún vivos, que la conciencia permanecía. Tillog sigue ahí, atrapado, testigo del tiempo, del olvido, del sinsentido. Aunque Mu fue destruido, el culto de Gata no Toa persistió. Migró, mutó, se escondió. Hoy día, hay rastros de su adoración en manuscritos de Oceanía, petroglifos de la isla de Pascua y rumores entre tribus aisladas. Algunos aseguran que las figuras de piedra que miran al mar no son ídolos, sino advertencias. Otros dicen que artistas modernos, sin saberlo, han recreado fragmentos de la imagen de Gata no Toa, que ciertas pinturas han sido retiradas de galerías por causar colapsos nerviosos, que hay grabados malditos que deben almacenarse en cofres sellados, cubiertos de plomo y sal. Gata no Toa no necesita ser invocado, solo necesita ser visto. Más allá del miedo físico, Gata no Toa representa el horror supremo, el sufrimiento eterno sin escape, un estado de existencia donde no hay muerte pero tampoco vida, donde la mente queda suspendida, condenada a observar la oscuridad, y lo más perturbador es que no hay moral en ello. Gata no Toa no castiga, no decide, no juzga, simplemente es. Es una función del universo, un fallo ontológico, un aspecto inevitable del caos primordial, la imagen que destruye no por maldad, sino por ser incompatible con la vida. La pregunta final no es si Gata no Toa existe, sino, ¿sigue dormido? ¿Qué ocurre si alguien desentierra un ídolo completo? ¿Qué pasa si una inteligencia artificial reconstruye su imagen desde fragmentos mitológicos? ¿Qué pasaría si, en este mismo instante, estás viendo algo que se le parece demasiado? Gata no Toa no necesita salir de su cripta. Si lo has imaginado, si lo has representado, ya ha salido. Y si alguna vez lo ves realmente, no morirás. Permanecerás inmóvil, para siempre, consciente, preso de ti mismo.